explorando la intertextualidad en las artes. La intertextualidad es un concepto fundamental en la teoría literaria y artística que describe la relación entre diferentes textos o manifestaciones artísticas. En esencia, la intertextualidad implica que ningún texto o obra existe de forma aislada, sino que se nutre y se relaciona con otros textos o obras preexistentes. Esta relación puede ser explícita, como una cita o referencia directa, o implícita, como un eco o una alusión a un estilo o tema específico. Este trabajo se centra en explorar la intertextualidad desde la perspectiva de diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo la literatura, la música, la pintura, el cine y la arquitectura. A través de ejemplos concretos, se pretende mostrar cómo la intertextualidad enriquece la experiencia artística y cómo las obras se reinterpretan y se dan nueva vida a través de las conexiones con otras. Intertextualidad en la literatura. La intertextualidad es un concepto central en la teoría literaria, especialmente en la crítica postestructuralista. Se reconoce la influencia de autores como Julia Kristeva y Roland Barthes en la popularización del término. Ejemplos: la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, es un ejemplo clásico de intertextualidad. La novela parodia la literatura de caballerías, creando un diálogo irónico con las historias de héroes y aventuras. James Joyce en Ulises utiliza la Odisea de Homero como marco narrativo, reinterpretando la historia épica en un contexto moderno. Jorge Luis Borges en sus cuentos, como La Biblioteca de Babel, explora la intertextualidad como un laberinto infinito de referencias y conexiones. Intertextualidad en la música. La música también es un campo fértil para la intertextualidad. Los compositores a menudo hacen referencia a obras previas, ya sea mediante citas directas, adaptaciones o evocaciones de estilos musicales específicos. Ejemplos: Johann Sebastian Bach en su Fuga en Sol menor para órgano, utiliza un tema musical de Antonio Vivaldi en su concierto en Sol menor. Leonard Bernstein en su West Side Story adapta la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare al contexto de pandillas callejeras en Nueva York. The Beatles en su canción Yesterday se inspiraron en la melodía de un tema de Claude Debussy. Intertextualidad en la pintura. La pintura también se nutre de la intertextualidad, a través de la referencia a otras obras de arte, a la historia o a la cultura. Ejemplos: Pablo Picasso en su obra Las señoritas de Avignon hace referencia a las pinturas de Paul Cézanne y a las esculturas africanas. Salvador Dalí en sus obras surrealistas, como La persistencia de la memoria, hace referencia a la obra de Leonardo da Vinci y a la pintura renacentista. Andy Warhol en sus series de retratos de Marilyn Monroe y Mao Zedong utiliza la técnica de la serigrafía, haciendo referencia a la producción en masa y la cultura popular. Intertextualidad en el cine. El cine es un medio que se nutre de la intertextualidad de manera constante. Los directores utilizan referencias a otras películas, a obras literarias, a la historia o a la cultura popular para crear un diálogo con el espectador. Ejemplos: Quentin Tarantino en sus películas, como Pulp Fiction y Kill Bill, hace referencia a películas de género, como el cine negro y las películas de artes marciales. Wes Anderson en sus películas, como The Grand Budapest Hotel y Moonrise Kingdom, utiliza una estética visual y narrativa que evoca el cine clásico. Christopher Nolan en su película Inception hace referencia a la obra de Salvador Dalí y al surrealismo. Intertextualidad en la arquitectura. La arquitectura también puede ser considerada un campo de la intertextualidad. Los arquitectos se inspiran en estilos arquitectónicos preexistentes, en la historia, en la cultura o en el entorno natural para crear edificios que dialogan con el contexto. Ejemplos: Frank Lloyd Wright en su obra Fallingwater se inspira en la naturaleza y en la arquitectura japonesa. Le Corbusier en su obra Villa Savoye se inspira en el movimiento moderno y en la funcionalidad. Antoni Gaudí en su obra La Sagrada Familia se inspira en el gótico y en la naturaleza. Conclusión: la intertextualidad es un fenómeno complejo que enriquece la experiencia artística. Al conectar diferentes obras y manifestaciones, la intertextualidad crea un diálogo continuo entre el pasado, el presente y el futuro. La comprensión de la intertextualidad nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de las obras de arte, y nos invita a explorar las conexiones entre diferentes formas de expresión artística. ¿Qué ejemplos de relaciones intertextuales existen entre la pintura y la literatura? La pintura y la literatura, a pesar de ser disciplinas distintas, se nutren mutuamente de una rica intertextualidad. Aquí te presento algunos ejemplos de cómo se relacionan. 1. Ilustraciones y pinturas inspiradas en textos literarios. La Gioconda de Leonardo da Vinci. Esta pintura, también conocida como Mona Lisa, ha inspirado innumerables obras literarias, desde poemas hasta novelas. Su enigmática sonrisa y su misterio han cautivado la imaginación de escritores y artistas. El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli. Esta obra,
con su representación de la diosa Venus emergiendo de una concha, ha sido fuente de inspiración para poemas, novelas y obras de teatro. Las Meninas de Diego Velázquez. Esta pintura, con su compleja composición y su juego de perspectivas, ha sido objeto de análisis literario y ha inspirado novelas, poemas y ensayos. 2. Pinturas que representan escenas literarias. La muerte de Marat de Jacques-Louis David. Esta pintura representa la escena del asesinato del revolucionario francés Jean-Paul Marat, un evento que fue ampliamente documentado en la literatura de la época. Don Quijote y Sancho Panza de Gustave Doré. Doré, un famoso ilustrador, creó una serie de grabados que representan escenas de la novela de Cervantes. Estas ilustraciones se han convertido en imágenes icónicas de la obra. La danza de Henri Matisse. Esta pintura, con su estilo expresionista y su representación de figuras en movimiento, evoca la energía y el ritmo de la poesía. 3. Obras literarias inspiradas en pinturas. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Wilde se inspiró en la pintura de El retrato de Dorian Gray para crear su novela, donde la belleza y la decadencia se entrelazan. La dama del armiño de Vladislas Raymond. La novela de Raymond se desarrolla en el contexto de la pintura de Leonardo da Vinci, con la figura de la dama del armiño como un elemento central. El grito de Edvard Munch. La pintura de Munch, con su representación de la angustia existencial, ha inspirado obras literarias que exploran temas de soledad, miedo y el vacío existencial. 4. Pinturas que referencian otras pinturas. Las señoritas de Avignon de Pablo Picasso. Picasso se inspiró en las obras de Paul Cézanne y en la escultura africana para crear esta obra, que marcó un cambio radical en la historia del arte. Leda y el cisne de Salvador Dalí. Dalí se inspiró en la pintura de Leonardo da Vinci para crear su propia versión surrealista del mito griego. Camel Soup Cans de Andy Warhol. Warhol, con su serie de pinturas de latas de sopa, hizo referencia a la cultura popular y a la producción en masa. 5. La pintura como fuente de inspiración para la literatura. El Jardín de las Delicias de El Bosco. Esta pintura, con sus figuras grotescas y sus paisajes surrealistas, ha inspirado a escritores como Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez. La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh. La pintura de Van Gogh, con su representación del cielo nocturno y su pincelada expresionista, ha inspirado a poetas como Charles Baudelaire y Arthur Rimbaud. Estos ejemplos ilustran cómo la pintura y la literatura se interconectan de manera profunda y significativa. La intertextualidad entre estas disciplinas enriquece la experiencia artística y nos permite comprender mejor la complejidad de las obras, tanto visuales como literarias. ¿Qué artistas contemporáneos utilizan la intertextualidad en sus obras? La intertextualidad sigue siendo un recurso fundamental para artistas contemporáneos, quienes la utilizan para dialogar con la historia del arte, la cultura popular y las preocupaciones del presente. Aquí te presento algunos ejemplos de artistas contemporáneos que utilizan la intertextualidad en sus obras. 1. Richard Prince. Apropiación y reinterpretación. Prince es conocido por apropiarse de imágenes de la cultura popular, como fotografías de revistas, anuncios y fotografías de Instagram, y reinterpretarlas en sus pinturas, esculturas y fotografías. Ejemplo: su serie Nurse 2008 toma imágenes de enfermeras de revistas y las transforma en obras de arte, cuestionando la representación de la mujer en la cultura popular. 2. Sherry Levine. Reinterpretación y crítica. Levine crea obras que son copias exactas de obras de artistas famosos, como fotografías de Walker Evans o pinturas de Marcel Duchamp. Ejemplo: su serie After Walker Evans 1981 reproduce fotografías de Evans, pero con pequeñas modificaciones, cuestionando la originalidad y la autoría en el arte. 3. Jeff Koons. Cultura popular y referencias. Koons utiliza elementos de la cultura popular, como juguetes, personajes de dibujos animados y objetos cotidianos, para crear obras que son a la vez kitsch y provocativas. Ejemplo: sus esculturas de Balloon Dog, 1994 a 2000, hacen referencia a la infancia y la cultura popular, pero también a la naturaleza efímera del arte. 4. Damien Hirst. Citas y referencias. Hirst utiliza referencias a la historia del arte, la religión y la cultura popular para crear obras que son a la vez impactantes y provocativas. Ejemplo: su obra The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living 1991, que consiste en un tiburón conservado en formaldehído, es una crítica a la muerte y a la naturaleza del arte. 5. Banksy. Graffiti y mensajes sociales. Banksy es un artista anónimo que utiliza el graffiti para crear obras satíricas y políticas que hacen referencia a la actualidad y a la cultura popular. Ejemplo: su mural Girl with Balloon 2002 se ha convertido en un ícono de la cultura popular, y su mensaje sobre la pérdida de la inocencia y la esperanza ha resonado con millones de personas. 6. Kara Walker. Historia y racismo. Walker utiliza la silueta,
un medio tradicional asociado con la historia del arte, para crear imágenes que abordan temas de racismo, esclavitud y la historia de Estados Unidos. Ejemplo, su instalación a Sarold 2014, una escultura monumental de una mujer negra hecha de azúcar. Es una crítica al legado de la esclavitud y al racismo en Estados Unidos. 7. Oscar Murillo. Globalización y migración. Murillo utiliza la pintura, la escultura y la instalación para explorar temas de globalización, migración y la experiencia de la vida en un mundo interconectado. Ejemplo, sus pinturas a menudo incluyen elementos de la cultura popular, como logotipos de marcas comerciales, y referencias a la historia del arte, como las obras de Picasso. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la intertextualidad se utiliza en el arte contemporáneo. Los artistas contemporáneos utilizan este recurso para dialogar con la historia del arte, la cultura popular y las preocupaciones del presente, creando obras que son a la vez complejas y provocativas. Recuerda que la intertextualidad es un concepto amplio, y existen muchos otros artistas contemporáneos que la utilizan en sus obras. Explora y descubre, ¿qué tipo de intertextualidad utilizan estos artistas? Excelente pregunta. Los artistas contemporáneos que hemos mencionado utilizan diferentes tipos de intertextualidad para crear sus obras. Aquí te detallo algunos. 1. Richard Prince. Apropiación. Prince utiliza la apropiación como su principal forma de intertextualidad. Toma imágenes existentes de la cultura popular y las utiliza como base para sus propias obras. Este tipo de intertextualidad se caracteriza por la recontextualización de las imágenes, cuestionando su significado original y añadiendo una nueva capa de interpretación. 2. Sherry Levine. Reinterpretación. Levine utiliza la reinterpretación como su principal forma de intertextualidad. Crea obras que son copias exactas de obras de artistas famosos, pero con pequeñas modificaciones. Esta técnica le permite cuestionar la originalidad y la autoría en el arte, además de generar un diálogo con las obras originales. 3. Jeff Koons. Citas y referencias. Koons utiliza la cita y la referencia como formas de intertextualidad. Incorpora elementos de la cultura popular, como juguetes y personajes de dibujos animados, en sus obras. Estas referencias nos permiten conectar sus obras con la cultura popular, pero también con la historia del arte, creando un diálogo entre diferentes contextos. 4. Damien Hirst. Citas y referencias. Hirst también utiliza la cita y la referencia como formas de intertextualidad. Sus obras hacen referencia a la historia del arte, la religión y la cultura popular. Estas referencias le permiten crear obras que provocan y cuestionan las ideas preconcebidas sobre el arte, la muerte y la vida. 5. Banksy. Parodia. Banksy utiliza la parodia como una forma de intertextualidad. Sus obras son satíricas y políticas, y hacen referencia a la actualidad y a la cultura popular. Su trabajo es una crítica a la sociedad y a la política, y utiliza el humor y la ironía para transmitir sus mensajes. 6. Kara Walker. Alusión. Walker utiliza la alusión como forma de intertextualidad. Sus obras hacen referencia a la historia del arte, la historia de Estados Unidos y la cultura popular. Sus obras son una crítica al racismo y la esclavitud, y utilizan la historia como un punto de partida para explorar temas contemporáneos. 7. Oscar Murillo. Mezcla de estilos. Murillo utiliza una mezcla de estilos de intertextualidad en sus obras. Incorpora elementos de la cultura popular, como logotipos de marcas comerciales, y referencias a la historia del arte, como las obras de Picasso. Esta mezcla de referencias le permite explorar temas de globalización, migración y la experiencia de vivir en un mundo interconectado. En resumen, estos artistas contemporáneos utilizan la intertextualidad como un recurso para dialogar con la historia del arte, la cultura popular y las preocupaciones del presente. Cada artista utiliza diferentes tipos de intertextualidad para crear obras que son a la vez complejas y significativas. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.